Estaba en el estacionamiento sosteniendo las llaves de un coche de lujo que costó 6 meses de salario. Las manos le temblaban, no de emoción sino de pánico, porque en ese momento, por primera vez en su vida, entendió algo devastador. Nadie estaba impresionado. A nadie le importaba. Y peor aún, él mismo no quería aquello. Lo que sucedió en las siguientes 72 horas cambió completamente su relación con el dinero, con las personas y consigo mismo. Y lo más aterrador, descubrió que no estaba solo en esta trampa. Durante años, Mateo vivió en una montaña rusa financiera que él mismo construyó. Cada aumento de salario significaba una nueva compra. Cada logro profesional se celebraba con algo caro y visible. Relojes, ropa de marca, restaurantes caros, gadgets tecnológicos de última generación. Su apartamento parecía un escaparate de tienda departamental. Pero algo extraño sucedía. Mientras más compraba, más vacío se sentía. La verdad que Mateo se negaba a enfrentar era simple y brutal. Él no compraba cosas porque las quería. Compraba porque necesitaba la reacción de los demás. Aquel breve momento cuando alguien preguntaba por su nuevo reloj. Aquel instante fugaz cuando compañeros de trabajo comentaban sobre su coche. Aquella sensación efímera de importancia cuando publicaba una foto en un restaurante exclusivo y los likes comenzaban a aparecer. Pero la validación externa es como una droga. La dosis de ayer nunca es suficiente para hoy. Mateo necesitaba cada vez más para sentir cada vez menos. Y lo peor, comenzó a percibir un patrón perturbador. Las mismas personas que elogiaban sus compras nunca estaban presentes en los momentos difíciles. Los likes no pagaban sus cuentas. La admiración superficial no llenaba el vacío que crecía dentro de él. El punto de quiebre llegó un martes común. Mateo acababa de comprar aquel coche de lujo, la cúspide de años de trabajo duro. Publicó fotos, esperó las reacciones, recibió cientos de comentarios. Pero cuando bajó a verlo al estacionamiento por primera vez como propietario, algo extraño sucedió. En lugar de alegría, sintió náuseas. En lugar de orgullo, sintió vergüenza. Y por primera vez en años, una pregunta atravesó su mente como un rayo. ¿Para quién realmente compré esto? Esa noche Mateo no pudo dormir. Hizo algo que nunca había hecho. Calculó cuánto gastaba al mes en cosas que no necesitaba. El número en la pantalla de su celular parecía irreal. Era casi el 70% de sus ingresos, 70% de su vida dedicados a impresionar personas que en el fondo ni siquiera conocía de verdad. Personas que desaparecerían de su vida al segundo siguiente si él dejara de alimentar el espectáculo. Fue entonces que un amigo de la infancia que reencontró casualmente ese mismo día mencionó algo que lo cambiaría todo. Una regla simple, casi ridícula en su simplicidad. Una regla que separaba a los compradores compulsivos de los consumidores conscientes. Una regla de 72 horas que parecía demasiado simple para funcionar. Pero Mateo estaba desesperado. Y las personas desesperadas están dispuestas a intentar cualquier cosa. La regla era absurdamente simple. Antes de hacer cualquier compra no esencial, espera 72 horas. 3 días. 72 horas entre el impulso y la acción. Parecía fácil, parecía inofensivo. Mateo no imaginaba que aquellas 72 horas funcionarían como un detector de mentiras emocional, exponiendo verdades sobre sí mismo que pasó años evitando. El primer intento fue con un par de tenis de edición limitada. Mateo los vio, sintió aquella ola familiar de urgencia, aquella voz interior gritando que necesitaba aquello ahora. Pero se obligó a esperar. Los añadió a la lista de deseos y marcó la fecha. 3 días. Las primeras horas fueron torturantes. Revisaba el sitio obsesivamente, con miedo de que se agotaran. Creaba justificaciones elaboradas sobre por qué aquella compra era diferente, necesaria, justificada. Pero algo comenzó a suceder el segundo día. La urgencia comenzó a disminuir. Mateo se dio cuenta de que podía pensar con más claridad. Comenzó a hacerse preguntas que nunca había considerado. ¿Realmente le gustaban aquellos tenis o solo le gustaba la idea de que otras personas lo vieran con aquellos tenis? ¿Los usaría regularmente o quedarían guardados en el armario como tantas otras compras impulsivas? Al tercer día sucedió algo extraordinario. La niebla se disipó completamente. Mateo miró la foto de los tenis y sintió nada. La urgencia se había evaporado. El deseo había desaparecido. Se dio cuenta con una claridad casi dolorosa que nunca había realmente querido aquellos tenis. Quería la sensación de exclusividad, la ilusión de estatus, la pequeña dosis de dopamina que vendría de los comentarios en las redes sociales. No compró los tenis. Y algo aún más sorprendente sucedió.
Se sintió aliviado, libre, como si hubiera escapado de una trampa que él mismo había construido. Mateo decidió convertir aquello en un experimento real. Aplicaría la regla de las 72 horas a absolutamente todo durante un mes entero. Los resultados fueron devastadores, o liberadores, dependiendo de la perspectiva. De 10 artículos que Mateo quería comprar en la primera semana, compró solo uno después de las 72 horas de espera. ¿Los otros 9? Se dio cuenta de que no pasaban de impulsos vacíos, deseos fabricados por algoritmos de marketing y su propia necesidad desesperada de validación externa. Pero la verdadera transformación no estaba en los números. Estaba en lo que aquellas 72 horas revelaban sobre cada compra. En un caso, Mateo se dio cuenta de que quería una laptop nueva no porque la suya estuviera mal, sino porque un compañero de trabajo había comprado una. En otro, descubrió que deseaba un reloj caro porque asociaba aquella marca con el éxito, aunque su reloj actual funcionara perfectamente. Las 72 horas funcionaban como un espejo, y el reflejo que Mateo veía no era agradable. Era un hombre gastando la vida entera tratando de comprar la aprobación de personas que ni siquiera admiraba de verdad. La tercera semana del experimento trajo una crisis existencial. Mateo comenzó a cuestionar no solo sus compras, sino toda su identidad. ¿Quién era él sin la ropa de marca? ¿Sin el coche de lujo? ¿Sin los accesorios caros? La respuesta era aterradora. No lo sabía. Había construido una persona entera basada en consumo y validación externa. Y ahora, al remover esas capas, descubría que no había nada debajo. O peor, que había alguien que no reconocía. Mateo comenzó a notar patrones perturbadores en su vida. Cada compra importante coincidía con un momento de inseguridad. Compró el reloj caro justo después de que un colega fuera ascendido en su lugar. Compró la ropa de marca cuando una mujer que le gustaba comenzó a salir con otro hombre. Compró el coche después de ver fotos de un viaje lujoso de un conocido en las redes sociales. Sus compras no eran elecciones, eran reacciones. Mecanismos de defensa contra sentimientos de inadecuación que se negaba a procesar. La regla de las 72 horas estaba haciendo más que ahorrar dinero. Estaba forzando a Mateo a sentarse con sus sentimientos, a enfrentar sus miedos, a cuestionar sus motivaciones. Y era profundamente incómodo. Se dio cuenta de que el consumo había sido su estrategia de evasión emocional durante años. ¿Se sentía inseguro? Compraba algo. ¿Se sentía solo? Compraba algo. ¿Se sentía inadecuado? Compraba algo. El centro comercial era su terapia y la tarjeta de crédito su terapeuta. Pero ahora, con las 72 horas entre el impulso y la acción, ya no podía huir. Tenía que sentarse con la ansiedad, con la inseguridad, con el miedo. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Mateo descubrió que aquellos sentimientos, cuando se enfrentaban directamente, no eran tan aterradores como parecían. Pasaban, se disolvían, y él permanecía entero del otro lado. Una revelación particularmente dolorosa llegó cuando Mateo se dio cuenta de que muchas de sus amistades eran transaccionales. Había cultivado relaciones basadas en apariencias y consumo compartido. Cenas caras, eventos exclusivos, conversaciones sobre últimas adquisiciones. Cuando comenzó a salir menos, a comprar menos, a publicar menos, algunos de esos amigos simplemente desaparecieron. ¿Y la parte más triste? Mateo se dio cuenta de que no los extrañaba, porque nunca fueron realmente amigos. Eran solo cómplices en un juego de apariencias que nadie podía admitir estar jugando. Pero no todo era oscuridad. Conforme Mateo se alejaba de las relaciones superficiales, comenzó a reconectar con personas que había descuidado. Su hermano, que siempre lo criticó por gastar demasiado. Una amiga de la infancia que vivía una vida simple y feliz. Un compañero de trabajo que nunca participó en las conversaciones sobre compras y estatus. Estas personas no se impresionaban con lo que Mateo tenía. Les importaba quién era él. Y por primera vez en años, Mateo comenzó a preguntarse quién era realmente sin todas las máscaras caras que usaba. 3 meses después de implementar la regla de las 72 horas, la vida de Mateo era irreconocible. No por cambios dramáticos o transformaciones espectaculares, sino por una serie de pequeños ajustes que crearon un efecto dominó en todas las áreas de su vida. Su cuenta bancaria mostraba un saldo que no veía hacía años. Pero más importante que el dinero ahorrado era el espacio mental recuperado. Mateo ya no pasaba horas navegando en tiendas en línea, comparando productos, justificando compras. Aquel ciclo obsesivo había sido roto. La regla de las 72 horas había evolucionado de una técnica de control de gastos a una filosofía de vida. Mateo comenzó a aplicarla a otras áreas.
Antes de responder un correo con enojo, esperaba 72 horas. Antes de tomar decisiones importantes en el trabajo, se daba 3 días para reflexionar. Antes de juzgar a alguien basándose en primeras impresiones, concedía 72 horas para conocerlo mejor. El patrón era siempre el mismo: urgencia e impulso en el primer momento, claridad y sabiduría después de la espera. Pero el cambio más profundo era interno. Mateo desarrolló algo que nunca había cultivado conscientemente: autoconocimiento. Comenzó a entender sus detonantes emocionales, sus patrones de comportamiento, sus verdaderas necesidades versus deseos fabricados. Descubrió que le gustaban cosas simples que había despreciado durante años: una caminata matutina, una conversación profunda, un libro, un café casero. Estas cosas no impresionaban a nadie en las redes sociales, pero llenaban algo real dentro de él. La relación con las redes sociales también cambió radicalmente. Mateo no eliminó sus cuentas, pero transformó su uso. Dejó de publicar compras y logros materiales. Comenzó a compartir pensamientos, aprendizajes, vulnerabilidades. Irónicamente, al dejar de intentar impresionar, se volvió más interesante. Las personas comenzaron a enviar mensajes privados, compartiendo sus propias luchas con el consumismo y la validación externa. Mateo se dio cuenta de que su travesía resonaba con mucha más gente de lo que imaginaba. El problema era universal, pero nadie hablaba de él porque todos estaban demasiado ocupados manteniendo las apariencias. ¿El coche de lujo? Mateo lo vendió después de 6 meses. Compró un coche simple y confiable y usó la diferencia para crear un fondo de emergencia e invertir en su futuro. No sintió pérdida, sintió ligereza. Aquel coche había sido una cadena dorada, impresionante de lejos pero pesada de cargar. La lección más valiosa que Mateo aprendió no fue sobre dinero o consumo, fue sobre libertad. La verdadera libertad no es tener poder adquisitivo ilimitado. Es no necesitar comprar nada para sentirse completo. Es no depender de la aprobación de extraños para validar tu existencia. Es construir una identidad basada en valores, relaciones reales y crecimiento interno, no en posesiones y apariencias. Las 72 horas no cambiaron lo que Mateo podía comprar. Cambiaron lo que quería comprar. Y esa diferencia hizo toda la diferencia. Porque al final, el mayor lujo no es tenerlo todo. Es no necesitar nada para ser feliz.